Ya aprendimos sobre los objetos y los componentes en Unity. Hemos conocido algunos y ahora durante el desarrollo seguramente vas a ir creando diversos objetos con múltiples componentes y valores, y llegará el momento en donde será necesario duplicar alguno de ellos para reusarlo o para hacer que aparezca en algún punto del escena. Es allí donde aparecen los prefabs. Un prefab te permite almacenar un GameObject con todos sus componentes, valores y convertirlo en un asset. Este asset, imagina que será como una plantilla que puedes copiar de nuevo en cualquier lugar de la escena, creando una instancia del mismo. ¿Y cómo se crean estos prefabs? Luego de tener el objeto listo, puedes seleccionarlo y arrastrarlo a la pestaña de proyecto. Esto lo va a convertir automáticamente en un asset. Como buena práctica es bueno almacenarlo en una carpeta llamada prefabs. Y estos prefabs lo puedes editar en dos niveles: el asset como tal o la instancia agregada a la escena. Para modificar el asset debes seleccionar el prefab en la escena o el proyecto y haces clic en abrir, open, o en la flecha de la jerarquía. Así entrarás al modo de edición. Todos los cambios realizados aquí se aplicarán a todas las instancias que agregues en la escena. Por otro lado, podemos editar una instancia en específico de alguno de los objetos que esté posicionado en la escena, modificando alguno de sus componentes, algunos de los objetos que tenga como hijos, y esos cambios solamente afectarán a ella misma. En algunos casos, luego de modificar una instancia, queremos que los cambios se apliquen a todos los objetos correspondientes a ese prefab, y para ello podemos usar la opción Override o sobreescribir, en donde podemos aplicar esos cambios al asset o revertirlos y que vuelva a su estado original. Tenemos una opción adicional llamada Select, que lo que nos ayuda es ubicar rápidamente ese prefab en la pestaña de proyecto. Otro de los usos principales de los prefabs en Unity es cuando necesitamos agregar nuevos objetos durante la ejecución del juego que no estaban previamente colocados en la escena. Puedes imaginar unas monedas que aparecen luego de romper un cofre, la aparición de un enemigo aleatorio o las balas de un cañón. Solo podemos agregarlos a la escena mediante código si previamente están almacenados como prefab. En la próxima clase hablaremos sobre el input.